Y antes de entrar en el tema de guerra invisible, quería compartirle esto. Hay muchos versículos para ministrar del miedo, del temor, pero no lo quiero extender mucho. Por eso vamos a entrar en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Ve a buscarlo allí en la palabra, por favor. Mira que es tan tremendo el ámbito espiritual, la guerra espiritual, desde que Génesis, Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, todas las cartas que están escritas, encontramos muy pocos versículos que hablan de la guerra espiritual. Y creo que es uno de los únicos partes de la Biblia que hay unos 8 o 10 versículos en continuo que hablan de la guerra espiritual y que nos den a nosotros una revelación para tener herramientas para poder meternos en la guerra espiritual. Esto quiere decir, varón, mujer, que el ámbito del espíritu es tan profundo, es tan amplio que ni te lo imaginas. Verdaderamente es un océano. Y el apóstol Pablo nos comparte una revelación tremenda de lo que es el ámbito espiritual, de lo que es la guerra espiritual. Nos da una revelación para que nosotros tengamos cimientos. Pero no se queda ahí. No se queda ahí, es más profundo. Y eso es lo que hoy quiero compartirles con ustedes. Guerra invisible. Y recuerda esto, todo lo que vemos hoy en lo natural es el fruto de lo que se generó en lo espiritual. Todo. Y quiero decirte algo antes de entrar en el tema. Varón, mujer, depende de ti. Es lindo salir corriendo a los congresos cuando vemos un hombre de Dios famoso y compramos el ticket, y si tenemos que salir del país salimos y corremos. Cuando saca un libro, vamos, lo compramos. Sí, es hermoso. Pero si no ponemos en práctica lo que tenemos que poner en práctica, todo lo que nos comparten a través de la palabra, todo lo que nos imparten de conocimientos, de años de oración, de años de caminar con el Espíritu Santo, de nada va a servir. Vas a seguir corriendo, vas a salir saliendo de estado, vas a salir saliendo del país, vas a seguir comprando libros, vas a seguir invirtiendo dinero, pero si tú no haces lo que tienes que hacer, mira, no creas que esto va a ser microondas, que tú pones y en 3 segundos ya está pronto. No. Por eso vemos lamentablemente mucho desánimo espiritual en el cuerpo de Cristo, mucha depresión en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque entienden de que va a venir un hombre, le va a poner la mano y ya van a caminar en el ámbito del Espíritu. No es así. Vas a poder comprar muchos libros, vas a poder tener todos los libros que hablen de lo espiritual, de encuentros, de ser usado por Dios. Pero si tú no haces lo que tienes que hacer, si tú no doblas tus rodillas, si tú no vas a la oración, si tú no dispones tu corazón a ayunar, a buscar a Dios, nada de eso va a pasar. ¿Por qué? Porque vas a tener mucho conocimiento, pero no vas a tener una relación con el Espíritu Santo. No estoy diciendo que sea malo, no es malo. Al contrario, es rico. Pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Yo ahora no te voy a decir, mira la fórmula, 1 más 1 es 2. No, porque no existe. El que te dice eso te está mintiendo, porque te vamos a compartir de la palabra, porque te voy a compartir de la palabra, porque te voy a compartir basado en las experiencias, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú tienes que ir a orar, tú tienes que preparar tu cuerpo en ayuno, ir a buscar al Espíritu Santo en oración, responderle a Él, guerrear por tu vida, por tu familia. Tú eres el que te tiene que levantar. Efesios 6, 10. Y vamos a ministrar en este capítulo y algunos otros versículos. Leemos la palabra. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya quiero compartirles ya de entrada. Mira que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 2 puntos. Y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar fortalecido mediante una situación. Tú puedes estar tranquilo de que estás teniendo un problema, estás siendo atacado, y puedes estar fortalecido en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que estás creyendo en Dios en todo lo que viene, te está atacando el enemigo, te está tirando dardos y tú resistes, no te tumba, no te caes, pero no tienes poder. No tienes poder para contraatacar. Son 2 cosas distintas, por eso el apóstol Pablo lo habla claro. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto, por ejemplo, es como en Salmo 105, versículo 4, que dice, buscar a Jehová, buscar su rostro continuamente, buscar su poder. Mira,
cómo David empieza a hablar de la palabra en distintas facetas. Y aquí el apóstol Pablo dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son dos puntos distintos. Tú puedes tener mucha paz en un ataque. Tú puedes tener mucha tranquilidad en un ataque, pero no tienes poder para contrarrestar, para contraatacar. Por eso el apóstol Pablo empieza, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son dos puntos distintos, que tenemos que tener la revelación de lo que dice la palabra y leer la palabra, no a lo loco, no como si alguien nos estuviera corriendo, no, sino leer la palabra detenidamente, cada coma, cada pausa, cada punto, meditar, tener distintas versiones de la Biblia para poder nosotros entender lo que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que entender que son dos puntos distintos. Y para la guerra espiritual es así. Fortalecer, estar fortalecidos espiritualmente, fortalecidos naturalmente, porque te digo algo, la guerra espiritual trae un desgaste físico, no solo espiritual. Trae un desgaste físico. Estar fortalecidos y estar en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, cuando recibiréis al Espíritu Santo, ¿qué van a recibir? Van a recibir poder. Versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme con las asechanzas del diablo. Mira, después de decir de fortalecidos en el Señor, después de decir en el poder de su fuerza, dice vestidos de toda armadura, vestidos para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Mira qué tremendo que el apóstol Pablo no primero habla del ataque del enemigo, no, primero habla de estar firme en Dios. Estar firme con Dios para después vestirse de la armadura para estar firme de los ataques del enemigo. Muchas veces queremos estar firmes de los ataques del enemigo, pero no estamos firmes con Dios. Y mira cómo el apóstol Pablo lo empieza a ministrar, lo empieza a compartir. Primeramente, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura para estar firmes contra los ataques del enemigo. Tenemos que entender que el ámbito espiritual y el reino de Dios tiene un orden. Mira el versículo 12, que aquí creo que es uno de los versículos tan profundos del ámbito espiritual y de la guerra espiritual, donde nos trae una revelación tan grande. Versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira que aquí lo empieza el apóstol Pablo a traer una revelación profunda de distintos dominios del ámbito espiritual, del reino de las tinieblas. Eso nos da a entender de que el reino de las tinieblas también tiene un orden de autoridades demoníacas. Que eso no quiero entrar en este momento, profundizar. Después compartiré un estudio o compartiré también basado en las experiencias sobre este punto. Versículo 13. Y aquí empieza él a compartir de la armadura que nos va a servir a nosotros en la batalla. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Mira, quiere decir que el día malo va a venir, porque dice tomar la armadura para el día malo y cuando hubiese acabado todo, estar firme. Esto me llama mucho la atención, porque muchas veces se acaba el ataque, pero nosotros estamos en el piso, nosotros estamos enfermos, nosotros estamos desanimados, nosotros estamos en depresión. Y aquí la palabra nos da a entender de que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, de que si nosotros nos mantenemos en comunión con el Espíritu Santo, puesto la armadura, vamos a resistir al enemigo y vamos a estar firmes. No dice la palabra que el enemigo nos va a tumbar, no, dice que vamos a estar firmes. Y esto tú lo tienes que entender, varón, mujer. Esto tú lo tienes que entender de que si tú haces lo que tienes que hacer, por eso empecé anteriormente.
diciendo tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tú tienes que levantarte a orar. Tú tienes que disponer tu corazón a ayunar, a leer la palabra. Sí, claro que sí, que es hermoso que compres todos los libros que puedas comprar, que estés en este momento también. Esta transmisión es hermoso, pero no te va a servir de nada, varón, mujer, y te lo digo con todo el amor de Cristo, de que tú estés en todas las transmisiones online que puedas encontrar, que puedas adquirir todos los libros, que puedas comprar todas las prédicas, que puedas ir a los mayores congresos, a las mayores campañas, que puedas estar al lado del hombre mayor que está siendo usado por Dios de ese instrumento. Pero si tú no haces lo que tienes que hacer, de nada te va a servir. Y te digo algo, vas a entrar en un desánimo, vas a entrar en una depresión espiritual al saber de que no estás creciendo. Versículo 14. Estad pues firmes. Mira que antes que hable de la armadura, dice estad pues firmes. Y nuevamente lo empieza. Mira qué tremendo. Termina el versículo 13 hablando estar firmes. Y comienza el versículo 14 hablando nuevamente de estar firmes. ¿Y estar firme en qué? Estar firme en la comunión con Dios. Estar firme en el diario vivir. En esa intimidad profunda con Dios. Termina el versículo 13 diciendo estar firmes. Y comienza el versículo 14. Estar pues firmes. Quiere decir que la armadura, cuando tú te pones la armadura espiritual, cuando va a tener su peso de gloria, va a tener su peso espiritual en el ámbito espiritual, es cuando tú estás firme. Cuando tú estás firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira que recién aquí nos da, mira qué tremendo, nos da una revelación de una de las herramientas de la armadura y qué función cumple. En las otras dos no nos había dicho. Aquí podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos dice que la espada es la palabra de Dios, pero no nos da una revelación como la del escudo, la función que cumple. El escudo paga dardos del enemigo. Pero aquí le da una curiosidad espiritual, si se puede decir así, de que la espada puede cumplir muchas funciones. Obviamente que la espada en la guerra cumple una función. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo no se detiene a algo que parece ser tan evidente a qué función cumple. Y eso se lo dejo para que usted lo medite. Mira que después, qué tremendo el apóstol Pablo, que después de que él habla de toda la armadura, recién aparece en el versículo 18 la palabra orar. Recién aparece la palabra orar. Mira, versículo 18, orando en todo tiempo. Esto es tremendo, varón, mujer. No dice orando a veces, no. Dice orando en todo tiempo. Yo compartía con un varón de Colombia que estamos hablando de esto mismo, y estamos hablando yo le compartía el Salmo 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, ni el que visitó, no dice el que habita. Te está hablando de un presente continuo. Y aquí la palabra dice orando en todo tiempo. Y él me compartía lo que dice Juan 15, que dice que habla de que él es la vid y nosotros los pámpanos, y que él usa la palabra Jesucristo, permanecer en mí, permanecer, y la palabra permanecer es en un continuo presente, todos los días. Y aquí dice orando en todo tiempo. Mira qué tremendo, que el apóstol Pablo empieza del versículo 10, ¿sí? Hablando del que él desea de que nosotros estemos fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, que él habla de estar firmes, del que él nos habla de la armadura, que ahí nos comparte de la armadura. Y mira qué tremendo que recién en el versículo 18 empieza a hablar de la oración. Y mira que dice orando en todo tiempo.
Varón, tú tienes que entender, mujer, orando en todo tiempo. No, tienes que romper ese pensamiento de lo que se ha establecido, de que solo alcanza con ir el domingo a la iglesia. Y de lunes a sábado, ¿qué sucede? Tienes que entender de que la palabra constantemente, y podemos hablarlo ahora de todos los versículos que dice, velar y orar, orar en todo tiempo, orar constantemente, velar, estar velando, estar orando, estar en comunión. Y aquí, y esto lo siento en mi corazón, muchos de ustedes se ponen la armadura, pero no tienen tiempo de oración. Y no están firmes en la oración, no están firmes en la comunión. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Quiere decir de que hay, guiado por el Espíritu, hay muchas formas de orar. Tú puedes adorar, tú puedes estar en silencio, tú puedes postrarte, tú puedes arrodillarte, estar parado, estar llorando. Tú puedes estar en silicio, tú puedes estar en suelo, tú puedes alabar, adorar, pedir, hacer guerra espiritual, exaltarlo y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, ahí usa la palabra velando, velar, velad, velar allí en el Espíritu, estar constantemente dispuesto, tu carne, tu espíritu, tu corazón, al orar, a tener la comunión. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero buscar esta palabra en esta versión que es más actual. Dice el versículo 18, no dejen ustedes de orar. Mira lo que dice el versículo 18, en esta versión actual. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiado por el Espíritu. Mira, no hay mayor oración, no hay mayor peso que cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Por eso es necesaria la comunión. Por eso es necesario en el diario vivir que tú conozcas al Espíritu Santo. Manténganse en alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Mira, qué tremendo que aquí dice la palabra de Dios, perseverancia. No te desanimes, no te canses, no, sigue orando, sigue clamando, sigue estando firme. Guerra invisible, guerra espiritual. Te estoy compartiendo en donde tú puedes guerrear. Te estoy compartiendo donde tú te puedes relacionar, donde tú puedes ganar autoridad, donde tú puedes ganar autoridad espiritual, donde todo miedo a causa del virus, donde todo miedo a causa de lo que nosotros estamos escuchando, nos estamos viendo, todo miedo lo vas a empezar a romper en la oración, lo vas a empezar a romper y anular, todo lo que quiera entrar en tu casa, todo lo que quiera entrar en tu vida, todo lo que quiera entrar en tu matrimonio, a tus hijos, todo eso no va a entrar. ¿Por qué? Porque tú te levantas a orar, pero tienes que levantarte. Tú tienes que establecer la presencia de Dios en tu casa de una manera profunda. Tú tienes que ponerte la armadura y orar en todo tiempo, sin desanimarte, sin tener miedo, sin tener temor, sin claudicar en dos pensamientos, sin ser como las olas del mar. Una de las cosas que más me ayudó entender para el ámbito espiritual, para caminar en el ámbito espiritual, para la guerra espiritual, porque Él me usa en liberación, para echar fuera demonios y demás, para la gloria de Él, soy un instrumento. Pero lo primero que entendí, que no puedo tener miedo. No, porque Él no me dio un espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder mediante el Espíritu Santo. Entender funciones y entender que en el reino de Dios hay un orden. Tú tienes que tener comunión. Tienes que levantarte a orar. Tienes que leer la palabra. Claro que cuesta, sí, cuesta. Claro que tienes que crucificar tu carne, claro, pero tienes que hacerlo. Mira que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios suelta una plaga. Dios la soltó en juicio. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero, el ángel pasaba de la muerte y seguía de largo, porque la sangre le fue por señal. Ahora, tienes que entender
que cada uno tuvo que ungir su casa. No la ungió otro. Cada uno tuvo que tomarse el tiempo de levantarse con la sangre, ungir los dinteles de su casa. Y eso es lo que tú tienes que hacer en la oración. La oración tiene poder. Dios tiene poder, claro que sí. Pero tú tienes que levantarte. Tú tienes que proclamar la palabra. Tú tienes que levantarte en oración. Tú tienes que disponer tu corazón a orar, a interceder, a clamar. Tú tienes que levantarte, mujer, varón, por tu casa, sacerdote. Tenemos que pagar el precio. Antes de comenzar estaba estudiando y vamos allá al libro de Romanos. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 13. Por favor, sígueme con la palabra en mano, sígueme. Que tengas una disciplina de tener la Biblia siempre. En cada transmisión, en cada directo, siempre comparto. Tienes que tener tu palabra, tienes que tener tu espada, tu Biblia, porque tú no sabes si yo estoy leyendo otro libro, tú no sabes si yo estoy leyendo algo que no está en la palabra. Tú tienes que seguirme allí con la palabra, y además el Espíritu Santo también puede traer mucha revelación a tu vida. Ya estoy en fuego, ya tengo calor, gloria a Dios. Espero que estén recibiendo, estén siendo de bendición. Romanos 13, 12. Mira lo que dice la palabra. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mira qué tremendo. Y vamos a leerlo en una versión actual. Pero creo que quedó muy claro, ¿verdad? Creo que quedó muy claro que aquí está hablando. Mira, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad. Mira, dejemos. Nosotros tenemos que decidirnos en dejar el ámbito de las tinieblas y revistámonos de luz. Como un soldado se reviste de su armadura, lo que hablaba el apóstol Pablo en Efesios 6:10 en adelante. Pero ¿qué dice aquí? Dejemos andar en pecado, dejemos la oscuridad, dejemos andar un pie sí y un pie no. ¿Es negro o es blanco? No hay matices, dejemos. Si es una palabra fuerte, pues es necesaria. Pueblo de Dios, es necesario entenderlo. Que para recibir y tener el peso de la armadura, ¿sí?, tú tienes que esforzarte en caminar en santidad. Mira, no vas a ser perfecto, porque sería contrario a la palabra que el único perfecto fue y será siempre Jesucristo. Pues tienes que esforzarte a decir, no, esto no me edifica, no, esto no me bendice, no, yo tengo que caminar por esta línea. Entonces lo voy a leer nuevamente. Romanos 13:12. La noche está muy avanzada. Mira que me llama mucho la atención cómo empieza este versículo. La noche está muy avanzada. El reino de las tinieblas ha avanzado. El virus, el virus está muy avanzado. El virus está muy avanzado. Y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer. ¿Qué día se acerca? Se acerca el día. ¿Qué día se acerca? El día del juicio. El día de la segunda venida de Jesucristo. Ese día está hablando. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado se reviste de su armadura. El versículo 13 ya nos habla de que no nos edifica y no nos bendice. Entonces, para que la armadura tenga un peso espiritual, tenemos que dejar la oscuridad, tenemos que dejar el pecado, tenemos que empezar a caminar en luz, para que pueda tener el peso que cuando vengan los dardos del enemigo, cuando venga el maligno a atacar tu vida, tú estés firme, con la armadura, en oración, en intimidad, en comunión con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10. Unos minutos más. 10:4.
Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestras armas no son naturales. Nuestras armas no son naturales, son espirituales. Ahora, ¿cómo tú entras para tener esas armas y que sea efectivo? Y aquí es donde yo quiero entrar. ¿Cómo tú entras para que sea efectivo, varón y mujer, cuando tú oras? Primeramente, si no estás orando, tienes que empezar a orar. Amén. Si tú sabes que hay alguna área en tu vida que tienes que entregársela a Dios para caminar en luz, ok, entrégasela. Dice la palabra que Él es fiel y justo. Cuando un pecador se arrepiente y confiesa con sus labios que sin Él no podemos seguir. Él es fiel y justo. Así que si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si no estás orando, que a partir de esta noche tú empieces a tener comunión y a orar con Él. Amén. Y aquí nos dice en 2 Corintios 10:4 que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, dando más revelación aún de lo que hablamos de Efesios 6:10 en adelante. ¿Cómo tú empiezas a ser certero, varón? Mira, para la gloria de Dios han sido más de 5 años caminar con el Espíritu Santo y decenas y cientos de experiencias, tanto personales en mi intimidad, como siendo un instrumento en sus manos para poder bendecir a otras personas. ¿Y sabe cuál es el secreto de los secretos? Estar allí, porque ahí Él te enseña. Muchas veces me han preguntado, no sé cómo orar, pero ¿has ido a orar? ¿Has ido a tus rodillas? No sé qué decir. ¿Le has pedido al Espíritu Santo que Él hable a través por nosotros y se comunique al Padre? ¿Has estado en la oración? ¿Le has dedicado el tiempo suficiente? Claro, pero cuando tenemos una necesidad, queremos que el Señor nos responda en segundos, en minutos. Porque mira, todos somos así. No somos pacientes. Todos queremos todo ya. No queremos pagar el precio. Tenemos un problema. Señor, acuérdate de mí. Señor, esto, aquello. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces en la semana, en el mes, te acordaste de Él? ¿Cuántas veces le dedicaste 10, 15 minutos para leer la palabra? ¿Cuántas veces te acordaste para darle gracias por todas las bendiciones que has tenido? Claro, porque cuando tenemos bendiciones no nos dedicamos el tiempo en su presencia a decirle gracias, Señor, por sin merecerlo. Pero cuando viene el problema ya vamos y parecemos que le estamos reprochando a Dios. Pero no es el mismo Dios que cuando bendice, no es el mismo Dios que cuando da las bendiciones, pero no le damos tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando? ¿Cuánto tiempo tú le estás dando? ¿Quieres crecer espiritualmente? Mateo 6:6 dijo Jesucristo, buscarme en el secreto, cerrando la puerta, allí estaré. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres ser un instrumento en las manos de Dios? Ves la intimidad. ¿Quieres que nada toque tu casa? Ve a la intimidad y ora constantemente ora. Orar sin cesar, orar en todo tiempo. El enemigo ya está vencido, pero él sigue atacando. ¿Por qué? Porque tú, varón, tu mujer, tanto yo, somos imagen y semejanza a Dios. Y cuando el enemigo ataca a nosotros, de forma, él no nos ve solo a nosotros, él ve a Dios reflejado en nosotros. No sé si lo estás entendiendo. ¿Por qué el enemigo se empeña tanto si ella está destronado, está desarmado, fue destruido por Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué él está tan, no sé cuál palabra usar, está tan terco en atacar? Porque tú, varón, tu mujer, somos creados en imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el primer hombre, y esto voy a soltar una perla, pero no quiero entrar en esto porque me salgo de tema. El primer hombre que fue Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios.
Porque lo primero que Dios creó fue el espíritu de la mujer y del hombre. Después formó la carne, del polvo y de la costilla del hombre. Tenemos que entender esto. Y Jesucristo, dice la palabra, que vino como segundo Adán. Así que la característica del primer hombre son las mismas que la característica de Jesucristo. Quiere decir que tú tienes las características de Adán, así que quiere decir que tienes la característica de Jesucristo. Y así cuando el diablo te ve a ti, no solo te ve a ti, sino ve a Jesucristo, a Dios, al Espíritu Santo reflejado en ti. Y no quiero irme de tema para profundizar esto. Por eso el enemigo constantemente se empecina, está terco en atacar, sabiendo aún que ya está derribado, desarmado, que ya está destruido por el mismo Jesucristo. Pero él sigue atacando, él sigue golpeando. Ahora, por eso tú tienes que permanecer, por eso tú tienes que permanecer en la oración, por eso tú tienes que permanecer junto a tu familia, en oración, en intercesión, en la comunión con los hermanos. Por eso tú tienes que congregarte. Ya estoy terminando. Primera de Corintios 16, 13. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Mira, velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir? Comportarse correctamente, hacer lo que tiene que hacer. Eso es varonilmente. Ser elegante delante de Dios cuando tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y esforzaos. Vamos a leerlo en esta versión actual para que tú puedas tenerlo el mayor entendimiento. Manténganse despiertos, mira, manténganse despiertos, tanto natural y espiritualmente está hablando la palabra, y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza. Amén. Manténganse despiertos. Cuando uno hace una vigilia, cuando uno dedica un tiempo largo a la intimidad, tiene que dejar muchas veces cosas. Está cansado por distintas actividades del día, tiene que dejar de dormir, ¿sí? Cuando la carne va a atacar tu vida, ¿sí? Mira, la persona que te diga, tuve una vigilia y no tuve sueño, muy difícil. Yo he tenido muchas vigilias para la gloria de Dios, horas y horas hasta salir el sol, pero la carne tenía que crucificarla. La carne quiere dormir, quiere descansar. Estar despiertos. Guerra invisible, y esto quiero profundizar, pero le quería compartir el versículo para que usted tenga una base bíblica fuerte.